Aleluya, gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria a nuestro Padre Celestial, dele gloria al Señor. Amén. Algunos creyentes se saben la doctrina correcta, tienen el hablar religioso, o el lingo, como otros dicen. Se saben muchas escrituras de memoria, pero no hacen lo que se requiere para que las cosas funcionen. Amén. Sabemos que el Señor dice en su palabra que sus palabras nunca regresarán a Él vacías. Amén. Siempre van a hacer el propósito del que el Señor ha mandado su palabra. Y eso se requiere fe. Amén. Fe en Dios, pero también fe en su palabra, porque tener fe en la palabra es tener fe en Dios. Amén. Entonces, se requiere fe para obedecer al Señor. Amén. La palabra que el Señor usó cuando me estaba hablando de esto es, y voy a usar esa palabra que usó el Espíritu Santo, y esa palabra que usó fue ejecutar. Amén. Entonces, lo que el Espíritu Santo me estaba explicando es que muchos creyentes, muchos cristianos, tienen la doctrina correcta, saben la palabra, su hablado es espiritual, pero en el momento de hacer las cosas no las pueden hacer, no las hacen. Amén. O sea, y la palabra que es el Espíritu Santo, Dios, no ejecutan, o sea, ejecutar. ¿Qué significa ejecutar? Significa hacer completamente lo que es requerido, hacer efectivo o ejecutar un mandamiento o orden. Amén. En este caso, hacer la palabra de Dios, hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Hay muchos que hacen por hacer, hay muchos que están muy ocupados haciendo cosas, ¿cierto? Y hacen muchas cosas. Hay unas cosas que aparentemente son buenas, ¿cierto? Son beneficiosas. Pero cuando se trata de creer la palabra de Dios y hacerla que se haga realidad, ¿cierto? No lo hacen. ¿Cierto? Muchos hacen muchas cosas, pero no hacen lo que el Señor le ha mandado. No ejecutan, como dijo el Espíritu Santo, lo que el Señor le ha mandado hacer. Amén. Aleluya. Entonces vamos a la palabra de Dios. Veamos unos ejemplos. ¿Ok? La palabra de Dios está escrita para que nosotros la recibamos. Amén. Aprendamos de ella. Amén. No solo para memorizarla y hablar de ella y creer que solo fueron una historia. Cuando leemos la palabra de Dios como una simplemente historia, no, fe no viene a la vida de nosotros. Pero si la leemos como esta es la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, fe se aumenta en nuestra vida. La fe crece en nuestra vida. Amén. Porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, si nosotros estudiamos la palabra de Dios todos los días, fe tiene que aumentar. Amén. La fe tiene que aumentar en nuestra vida. Amén. Vamos a crecer en fe. Amén. Miremos en Lucas el capítulo 9. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos juntos, hermanos, le damos la palabra de Dios. Entonces, la palabra que el Espíritu Santo usó fue ejecutar. Amén. Entonces, ¿qué significa ejecutar? Significa hacer completamente, amén, lo que es requerido, o hacer efectivo, o ejecutar un mandamiento o orden. En este caso, lo que lo manda nuestro Señor a nosotros tenemos que hacerlo, que ejecutarlo. Amén. No solo decir, oh, el Señor me dijo, el Señor habló, oh, la palabra de Dios dice esto, o que esto y lo otro, pero no ejecutamos. Hay que ejecutar. Amén. Entonces miremos en Lucas capítulo 9. Miremos el versículo 1. Empecemos ahí. Amén. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, el Señor Jesús llamó a sus 12 discípulos, reunió, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad
sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Amén. Ya le dio la autoridad, como Él nos la daba a nosotros, la misma autoridad que le dio a estos primeros 12 discípulos, también nos la dio a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Versículo 2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Ok? Le dio orden, le dio autoridad. Amén. Entonces, ¿qué significa ejecutar? Significa hacer completamente lo que es requerido, hacer efectivo, ejecutar un mandamiento o orden. Entonces vemos aquí el mandamiento y la orden que Jesús le dio a sus discípulos. Los envió. Amén. Los envió. Pero cuando lo envió, ¿qué hizo antes que lo enviara? Le dio autoridad. ¿Autoridad sobre qué? Sobre todo demonios y para sanar enfermedades. Amén. Ya se la dio. Ahora tenían que ir ellos y ¿qué? Y ejecutar esa orden. Amén. Ese mandato. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ese ministerio, como lo quiera llamar. Amén. Entonces ellos tenían que ir y ejecutar. Ya la orden se había dado. Ya la autoridad se le había dado. Ya el poder se le había dado. Pero tenían que ir a ejecutar. Amén. Gloria a Dios. Entonces ellos fueron. Amén. Saltemos al versículo 6. Amén. Y dice, y saliendo, después que Jesús le dio todas las instrucciones, que aquí están, ustedes pueden leerse todo antes. Jesús le dio las instrucciones, le dio autoridad, le dio poder, los envió. Amén. Y con unas instrucciones específicas. Amén. Amén. Leamos. Para que no nos quedemos afuera, no demos afuera nada. Hacemos el versículo 3, ¿ok? Y le dio, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier caso, donde entréis, queda allí, y de allí salí. Amén. Pero ahora no vemos que sucede así. Ahora el Señor le dice a alguien, va y hace esto. Le piden hasta los últimos detalles. Pero Señor, que no tengo esto. Señor, no tengo lo otro. Que necesito esto. ¿Sí? Pero todos son excusas para no ir y ejecutar. Amén. Versículo 5. Y donde quiera que nos recibieren, salí de aquella ciudad y sacudí el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Amén. Gloria a Dios. Versículo 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, iban por el camino. Amén. Recuerden, ellos fueron enviados. Amén. Anunciando y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio, o sea, predicando el evangelio, las buenas nuevas. Amén. Y sanando por todas partes. Amén. Entonces vemos los discípulos de Jesús. Jesús les dio una orden. Amén. Le dio un mandato. Amén. Ellos quisieron, lo recibieron y fueron. Amén. O sea, los discípulos fueron y ejecutaron lo que se les mandó hacer. Ellos fueron, aquí nos dice el versículo 6, saliendo, pasaban por toda la aldea, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. O sea que fueron y ejecutaron el mandato que el Señor Jesús le había dado, de predicar el evangelio, de sanar a los enfermos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, vemos aquí que ellos fueron y ejecutaron. Nosotros tenemos que ejecutar lo que el Señor nos mandó a hacer. Amén. Aleluya. A veces hablamos mucho, pero no ejecutamos. Y el Espíritu Santo dice, hay que ejecutar. Hay que ejecutar. ¿Cierto? Muchas personas están yendo a otros lugares buscando solución, cuando el Señor ya nos dio la solución a nosotros. Amén. Por eso van ante los espiritistas, van a otros lugares que no deben ir. Personas van hasta ante los brujos. Hermanos, no deben ser así. Y han de venir acá a la iglesia. Ante los cristianos, ante los discípulos de Jesús. Lo que sucede es que no ejecutamos, no estamos ejecutando el mandato que se nos ha dado. No estamos usando la autoridad que se nos ha dado. No estamos usando el poder que se nos ha dado. Amén. Hemos hecho todas cosas, pero no estamos haciendo esto. Y eso es que el Espíritu Santo lo está resaltando hoy a nosotros, hermanos. Que ejecutemos, que hagamos
En el libro de Hechos los discípulos ejecutaron, hicieron. Y aquí cuando los envió Jesús también ellos ejecutaron, hicieron, cumplieron el mandato. Amén. Aleluya. Hay que ejecutar. Hay que cumplir el mandato. Hay que hacer lo que el Señor nos envió a nosotros, lo que le envió a la iglesia. Que el Señor envió a la iglesia, lo mismo que envió a los primeros discípulos. Predicar el evangelio, sanar enfermos, a echar fuera demonios. Amén. Aleluya. Gloria. Cuando se predica el evangelio, ¿qué sucede? Hay salvación. Y si viene alguna persona enferma, tiene que ser sanada. Si viene una persona llena de demonios, los demonios tienen que echarse afuera. Ese es el mandato. Pero hay que ejecutar. ¿Cómo ejecutamos eso? Con fe, creyendo que el Señor ya nos dio la autoridad y ya nos dio la orden, ya nos dio el mandato, ya nos envió. Pero hay que creer. Fe. Los discípulos usaron la fe, ellos creyeron lo que Jesús les dijo y ellos fueron, hicieron, ejecutaron. Aleluya. Por eso el libro de Hechos está escrito, porque los discípulos fueron y ejecutaron también, después del día de Pentecostés. Ellos no se quedaron allá celebrando ese movimiento de Dios, saltando y dando vuelta en ese lugar. No, ellos fueron y ejecutaron. Y leemos, por eso leemos el libro de Hechos y vemos cosas maravillosas, porque ellos fueron y ejecutaron. Aleluya. Ellos fueron y ejecutaron. O sea, fueron e hicieron como se le había mandado, como se le había ordenado. Amén. Y no se pusieron más a hablar y dar vueltas. Fueron y ejecutaron. Fueron e hicieron. Gloria al Señor. Lo mismo nosotros, hermanos y hermanas. Amén. Si los discípulos hubieran regresado y no hubieran hecho lo que Jesús les mandó a hacer, sino que hubieran venido a sacar excusas, Jesús le había dicho, ustedes son unos incrédulos, ustedes no creyeron. Nosotros no podemos ir a Jesús a decir, Jesús, pero no podemos hacer esto. No, y nos va a decir incrédulo, porque ya le di la autoridad, ya le di el poder y ya los envié. ¿Para qué? Para que ejecutemos la orden que nos dio nuestro Maestro, nuestro Señor. Y nos dio poder y autoridad para ir a ejecutar lo que nos mandó a hacer. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Amén. Aleluya. Pasemos a Marcos, capítulo 6. Nos repite lo mismo cuando el Señor envió a sus discípulos, pero vamos a leerlo desde la perspectiva de Marcos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Marcos capítulo 6. Hacemos en el versículo 7, dice, y después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos dos en dos. Aquí dice diferente, que lo envían dos en dos. Desde la perspectiva de Marcos, desde el punto de vista de Marcos, la misma verdad envió a los 12 discípulos. Pero acá Marcos le añade que lo envió en dos. Amén. Y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Acá dice que le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es lo mismo. Aleluya. Autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús le dio a sus discípulos autoridad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón ni alforja, ni pan ni dinero en el cinto, sino que
sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Amén. Y les digo, donde quiera que entréis en una casa, posa en ella hasta que salga de aquel lugar. Amén. Entonces, es la misma historia, pero ahora desde el punto de vista de Marcos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Versículo 11. Si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Versículo 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. O sea, este es el Evangelio. El Evangelio es arrepiéntese porque el reino de Dios ha llegado o se ha acercado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y echaban fuera muchos demonios y unían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. Amén. Entonces podemos ver claramente que ellos fueron y ejecutaron, hicieron lo que se les mandaba hacer. Sanaron enfermos, echaron fuera demonios. Amén. Ellos fueron, hicieron su tarea, fueron obedientes. Ellos usaron esa autoridad, ese poder. Ellos ejercieron fe en las palabras que nuestro Señor Jesús le había dicho. Ellos creyeron en esa autoridad que el Señor Jesús les dio. Fueron y ejecutaron. Amén. Entonces podemos ver claramente, aquí de nuevo, así como lo leímos en Lucas, aquí en Marcos, podemos ver que ellos fueron y ejecutaron lo que se les había ordenado a ellos por nuestro Señor Jesús. Ellos usaron su fe, hermano. Lo que nos quiere decir el Señor, hermanos y hermanas, es que tenemos que usar fe. El reino de Dios promueve la fe. Tenemos que creer en cada palabra que el Señor nos dice. Tenemos que recibir su palabra, hermano. Poner fe a lo que el Señor nos ordena y ir y ejecutar. Amén. Aleluya. El poder no se mueve si no utilizamos la fe, si no ejecutamos, si no vamos y ejecutamos, no va a haber movimiento. El Espíritu Santo no va a poder actuar si nosotros no vamos y hacemos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Padre Celestial. Vamos a Santiago, al capítulo 1. Vayamos rápidamente. Gloria a Dios. Si no se ejecuta, no sucede nada. Amén. Aleluya. Me gusta esa palabra, ejecutar. ¿Por qué? Porque se requiere acción, ¿okay?, de parte del creyente para que funcione, para que la palabra de Dios trabaje, haga lo que tiene que hacer. Porque la palabra de Dios tiene poder, pero hasta que nosotros no declaremos esa palabra en poder y en autoridad, no va a funcionar, no va a suceder. Jesús nos dio autoridad, nos dio poder y nos envió, pero hasta que nosotros nos ejecutemos por fe, vayamos y hagamos, no va a suceder nada, hermanos y hermanas. ¿Ven? Gloria a Dios. No va a suceder si no ejecutamos, no hacemos. Santiago capítulo 1. Aleluya. En el versículo 19 nos dice la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amén. Creo que muchos no tenemos que aprender eso. Esto. Amén. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces decimos amén. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, escuche bien, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Recibir con mansedumbre la palabra de Dios cuando nosotros decimos, Señor, tu palabra la creo, la recibo. Jesús dijo, si me ama, guarda mi palabra. Amén. Gloria a Dios. Versículo 22. Pero sé hacedor de la palabra, ¿sí?
pero sea hacedores de la palabra. Amén. Si la recibe, tiene que hacerla. Amén. Tiene que ser hacedor. Aleluya. Pero sea hacedor de la palabra. Si la escuchaste, si la recibiste, tienes que hacerla. Amén. Pero sé hacedores de la palabra. Pero sé hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. ¿Está escuchando? Está mirando en su Biblia. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, muchos son oidores solamente. Ellos dicen, oh, escuche la palabra, qué buena palabra, uy, qué buena predica, qué buena enseñanza, uy, que me ericé, dicen, y toda clase de cosas. El Señor no quiere que se erice, el Señor lo que quiere es que reciba la palabra, que la guarde y que vaya y la ejecute. Que cuando la recibió con fe y vaya y la use y haga lo que escuchó el Señor. Amén. Hacedores, no solo oidores. Muchos son oidores, pero hay pocos hacedores. Por eso el Espíritu de Dios dice, hay que ejecutar lo que escuchamos, lo que aprendimos. Hay que irlo y ejecutarlo. Ahí donde está el poder. Ahí donde se glorifica el Señor. Amén. Porque la palabra de Dios es poderosa. Hay que usarla. Hay que declararla. Amén. Aleluya. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero no la hacemos, no la aplicamos, que los engañamos a nosotros mismos. Porque la palabra tiene poder. La palabra es verdad. La palabra de Dios es como una espada de doble filo. Amén. Y nuestro Señor ya dijo que su palabra no regresaba a Él vacía, sino que cumplía lo que se había enviado. Los discípulos fueron y se cumplió. Y se cumplió. Amén. Y si nosotros hacemos lo mismo, vamos y ejecutamos, se cumple también. Aleluya. Déjame repetir el versículo 22. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El oidor se engaña a sí mismo. Porque no escuchó y no fue y hizo, no fue y ejecutó. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Versículo 24. Aleluya. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Se olvida de que recibió la verdad. Amén. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, amén, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, amén, aleluya. Vamos a decir a quien dice, si no hacedor de la obra, queremos decir ejecutador de la palabra, que ejecuta la palabra, lo que el Señor le ha mandado es bienaventurado. O sea, quiere decir, bienaventurado quiere decir bendecido, bendecido, bendecida en todo lo que hace. Amén. Entonces, si tú quieres ser bendecido, bendecida en todo lo que el Señor te manda a hacer, tienes que ejecutar lo que el Señor te mandó a hacer. Tienes que hacerlo. Tenés que hacerlo, tenés que ir y hacerlo. Amén. Tenés que ir y ejecutar esa palabra para ser bendecido, para ser bienaventurado en todo lo que el Señor te manda hacer. Recuerda, no, el Señor está hablando aquí de ir a hacer cosas y ocuparnos en muchas cosas que Él no nos ha mandado a hacer, en lo que Él nos manda a hacer, en lo que Él nos ha ordenado, en lo que Él nos ha enviado. Él quiere que ejecutemos eso en fe y vamos a ver los resultados. Como dice aquí, es bienaventurado, bendecido. Amén. En todo lo que hace, todo lo que el Señor te manda a hacer. Pero si tú haces como el Señor te dice. Los discípulos fueron y regresaron con gozo porque dice, hasta los demonios se sometieron a nosotros. ¿Sí? Porque ellos creyeron y fueron y ejecutaron, hicieron. Amén. Por eso sucedió. Y si nosotros hacemos lo mismo va a suceder. Vamos a ser bendecidos en todo lo que hagamos, en todo lo que el Señor nos mandó a hacer, hermanos y hermanas.
Pero tenemos que creer, tenemos que ejecutar, tenemos que declarar con fe lo que hemos recibido, esa orden que recibimos de nuestro Señor, de nuestro comandante en jefe, Jesucristo, lo que Él nos dice, recibimos y decimos, sí, Señor, creemos, vamos y ejecutamos sus órdenes. Amén. Y suceden las cosas que Él dice que sucederán. Amén. Hay que creer, hay que ir con fe. Amén. Esto es lo que quiere el Señor, que seamos hacedores y no solo oidores, o sea, ejecutadores de su verdad, ejecutadores de sus mandatos, ejecutadores de sus órdenes. Amén. ¿Qué el Señor te ha mandado a hacer? ¿Por qué nos ha ido a hacerlo? ¿Por qué nos ha ido a ejecutar? Y verás que vas a ser bendecido, bendecido en todo lo que hagas, en todo lo que el Señor te ha mandado a hacer, si vas en fe. Amén. ¿Qué estás esperando? No estás esperando por poder porque el Señor ya te lo dio. No estás esperando por autoridad porque el Señor ya te la dio. No estás esperando que te envíe porque Él ya te envió. Amén. ¿Qué estás esperando? Lo que tienes que usar la fe. Esa medida de fe que el Señor nos dio a todos nosotros. Y ir a ejecutar. Amén. Y ir. Amén. Y verá. No solo va a contar historias de otros, que lo que el Señor ha hecho a través de otros, sino que tú vas a contar tu propio testimonio de lo que el Señor ha hecho en ti a través de ti. Amén. Qué bueno escuchar los testimonios de otros, pero también tenemos que tener nuestros propios testimonios, que fuimos y hicimos como el Señor nos dijo que hiciéramos, que fuimos y ejecutamos y sucedió tal como el Señor dijo que iba a suceder. Amén. Tenemos que tener nuestro propio testimonio. Yo tengo mis propios testimonios. Me gusta escuchar los testimonios de los hermanos y las hermanas, pero tengo que tener mi propio testimonio. Amén. Para inspirar a otros también. Porque no puedo ir siempre con testimonios de terceros. Tiene que tener un testimonio, tiene que haber una experiencia en la vida de nosotros que el Señor nos mandó y decir, sí, así como el Señor me mandó, yo fui y ejecuté y el Señor lo hizo. Ya sabemos que es el Señor que va con nosotros. Amén. Y es su poder que va a fluir a través de nosotros, porque nosotros a través de la fe hacemos que el Señor trabaje, que el Señor fluya a través de nosotros y haga lo que Él tiene que hacer. Amén. Pero tenemos que ir y ejecutar como el Señor lo dijo. Echar afuera toda incredulidad, toda duda y creer su palabra. Amén. Tomar al Señor en su palabra, ir y hacer, declarar. Aleluya, porque ya está escrito. Él ya nos envió. Amén. Pero hay que ejecutar, hermano. Hay que hacerlo y sucederá. Amén. Tu propio testimonio de ti y el Señor. Decir, hermano, el Señor me mandó, el Señor me envió. El Señor me dijo que hiciera, yo fui y ejecuté. Y sucedió como el Señor lo dijo. Su poder se manifestó, su gloria se manifestó. Amén. Aleluya, pero es tu testimonio. Aleluya, tu testimonio, dándole gloria al Señor. Amén, porque sí sabemos que es Él a través de nosotros, pero Él es fe. Activamos el poder de Dios en nuestra vida a través de la fe. Activamos el poder que hay en la palabra de Dios a través de la fe. Eso es lo que activa el poder que hay en la palabra de Dios, en la fe. Es lo que activa la autoridad y el poder que nos da Jesús es la fe, hermano y hermana. Cuando ejecutamos, toda la gloria de Dios se mueve, todo el poder de Dios se mueve. Aleluya. Cosa maravillosa sucede, hermanos y hermanas. Pero hay que ir en fe y ejecutar y volver como volvieron los discípulos de Jesús. Hasta los demonios se sujetaron a nosotros y estaban llenos de gozo. Amén. Y viene que leímos que los enfermos fueron sanos, los demonios fueron echados afuera. El evangelio fue predicado y la gloria de Dios se manifiesta, hermano, cuando vamos y ejecutamos en fe lo que el Señor nos ha mandado hacer. Gloria a Dios, gloria a Jesús, aleluya, 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 gloria a Dios, hermano. No sé qué nomás ir hablando
de la palabra de Dios. No se quede ahí hablando de historietas de otras personas. No se quede más hablando de que la palabra de Dios es buena, porque la palabra de Dios es buena y tiene poder, pero tú tienes que ir y hacer lo que el Señor te mandó a hacer. No esperes más allí. Ve y haz lo que el Señor te ha mandado a hacer. No espere un momento más. No espere por nada más. No hay nada más que agregar, hermanos y hermanas. No espere porque siente algo. No, es por fe. No esperes ahí hasta que sientas algo. Que un corrientazo, que... No. Vaya por fe. Cree en la palabra de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. El que cree, todo es posible para el que cree. Amén. Para el que cree. Estos discípulos de Jesús creyeron y fueron y ejecutaron. Nosotros también tenemos que ir. Si creemos que el Señor nos envió, si creemos que nos dio autoridad, si creemos que hemos escuchado de Él, tenemos que ir. Si creemos de que su palabra es verdad, tenemos que ir. Porque es verdad, la palabra de Dios es verdad y tiene poder. Pero tenemos que nosotros usar la fe que el Señor nos ha dado y ir y ejecutar su mandamiento. Amén. Amén. Eso es lo que es ejecutar. Ir y hacer completamente lo que es requerido. ¿Qué te ha requerido el Señor que haga? ¿O qué requiere de ti el Señor? De lo que requiere, lo que ha requerido de ti el Señor. Ve y ejecuta. Ve y ejecuta la orden que el Señor te ha dado. Los discípulos fueron. Y muchos hombres y mujeres ya han ido y han hecho. Aleluya. No te conformes con los testimonios de otros. Tienes que tener tu propio testimonio de que tú fuiste e hiciste. Que fuiste y ejecutaste. Y no te quedaste nomás ahí hablando, que escuché del Señor, que el Señor me dijo, pero nunca fuiste y ejecutaste. Sería una tristeza bien grande. Amén. Y una pérdida de tiempo. Muchos tienen la doctrina correcta, el hablar correcto, pero no ejecutan. Hay que ejecutar. Es el tiempo de que los hijos y las hijas de Dios sean revelados al mundo con poder y gloria. Amén. Con poder y gloria. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Amén.